a otro programa más de Aquí a Ahora. En el día de hoy vamos a abordar una temática que nos atraviesa a todos los padres que manejamos la temática del TEA, un tema que generalmente nos quita el sueño en varias oportunidades, que tiene que ver con los aspectos legales. Para eso invitamos a una mamá que viene trabajando hace muchos años por los derechos de nuestros hijos. Con su agrupación ha logrado cosas maravillosas y viene a dar testimonio de eso con nosotros. Hola Paola, bienvenida. Hola, gracias. Mi agrupación es la agrupación de muchos, de todos. No lo tomo en primera persona. Bueno, Paola, hay muchísimas cosas para hablar en lo que respecta a cuestiones legales, pero teníamos que elegir por dónde empezar en este primer programa que abordamos esta temática. Y nos parece importante comenzar por cuáles son los derechos que tienen o los aspectos por donde comenzar los padres en lo que respecta al derecho de los chicos para con el Estado. ¿Con qué recursos cuentan los padres hoy para acompañarlos en este camino? Lo primero que mencionaste es los derechos de los chicos. Lo primero que hay que hacer como padres es reconocer a nuestros hijos en su totalidad, en su integridad. Son chicos como nuestros otros hijos, son exactamente igual, entonces ese es nuestro parámetro. Si vamos con nuestros hijos a la plaza, nuestros hijos con discapacidad van a la plaza. Si vamos con ellos al cine, vienen al cine. Es decir, lo que queremos para nuestros hijos, lo queremos para nuestros hijos con discapacidad y sin discapacidad, y esa es nuestra vara de medición. Si no lo podemos hacer con nuestro hijo y lo podemos hacer con los otros, algo no está muy bien, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de derecho, no habla de cosas abstractas. El ejercicio de los derechos consiste en hacer, en poder vivir tu vida, transitar tu vida. Si no tenés una buena calidad de vida, algo no está bien. Hay algún derecho que no estás pudiendo ejercer, ¿sí? Entonces, ejercer los derechos es poder hacer cosas con los chicos, ¿sí? Y que los chicos puedan crecer como cualquier otro. Esa es la vara. Entonces, lo primero que nos suena y nos hace ruido es eso. Para poder acceder, porque nuestros hijos dentro del espectro tienen dificultades y necesitamos darle los apoyos para que puedan estar en equiparación de oportunidades con quienes no tienen esas dificultades, necesitamos poder decir que tienen esas dificultades, más allá de que uno los vea. Porque el derecho es la relación de uno frente a terceros, y por eso entonces el Estado, cuando reglamenta los derechos, ¿sí? O sea, la Constitución dice los derechos según las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? Entonces, en ese reglamentar el ejercicio es donde aparece, bueno, ¿cómo reglamento el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad? Y ahí es donde aparece el certificado de discapacidad como primera herramienta. El tema del certificado de discapacidad es indispensable. Es un documento público, es un documento confidencial y es un documento que, como cualquier otro documento, si se pierde, tengo que ir a hacer la denuncia policial, lo tengo que denunciar, ¿sí? Es un documento. Pero como cualquier otro documento, tampoco ando por la vida diciendo, tengo documento. Nosotros a los papás siempre le usamos la comparación con el registro de conducir. Decimos, si yo tengo registro de conducir, no ando por la calle diciendo, tengo un registro para manejar un auto, tengo un registro para manejar una camioneta. Lo tengo. Ahora, si estoy por la calle y un policía de tránsito me para y me lo pide, lo tengo que mostrar, porque eso es lo que a mí me habilita a ir por la calle manejando mi auto. Bueno, lo mismo pasa con el certificado de discapacidad. Yo no le estoy poniendo una etiqueta de discapacitado a mi hijo, no le estoy arruinando la vida, las posibilidades y todos esos miedos que tenemos los papás cuando decimos, tenemos que tramitar un certificado de discapacidad. No, no es eso. Tengo que tramitar un documento que me habilite a determinadas prestaciones para las cuales lo necesito, porque tengo que acreditar toda la historia clínica. Yo no voy a ir a cada lado con todo un carpetazo de todas las cosas que necesito. Voy, presento certificado y con eso estoy habilitado. Es fundamental el certificado, contar con el certificado de discapacidad. Primera cosa, ¿para qué? Para acceder a las prestaciones de salud. ¿Por qué?
Porque con el certificado de discapacidad, bajo el sistema legal argentino, las personas con discapacidad tienen derecho al 100% de las prestaciones para su habilitación, su rehabilitación y algunas cuestiones adicionales también, bajo la ley 24901, que es de prestaciones médicas. El sistema de leyes argentino respecto de salud es muy complejo, es una maraña, tenemos obras sociales, tenemos prepagas, tenemos obras sociales que están dentro del sistema, obras sociales que no están dentro del sistema general, entonces, y que les aplican una ley particular, entonces uno se empieza a ver los temas legales, tiene que saber dónde está parado. No tiene sentido en una primera instancia meterse en toda esa maraña. Sí es importante saber que si tengo el certificado de discapacidad, puedo acceder al total de la prestación. Si la obra social o la prepaga no me da la total de la prestación, bueno, ahí tengo que o reclamarlo por vía administrativa o incluso llegar hasta la vía judicial. Pero en principio el derecho está a que, y digámoslo en concreto, si yo necesito un neurólogo, necesito un terapista ocupacional, si necesito el psicólogo, el psicopedagogo, bueno, haré los trámites que requieran adjuntando el certificado de discapacidad. En el caso de que esté por la obra social, no tendré que abonar nada. Si voy por fuera de la obra social, se realizará, se presentará la factura en el agente de salud reintegrará y nosotros podremos abonar al profesional que nos asiste. Eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos el certificado de discapacidad. Por eso es clave tenerlo. Vale decir también que bajo la ley de salud mental, que es otra cuestión, digamos, tenés discapacidad y después tenés también el sistema de salud mental, no se requiere tener el certificado y te obligan a tener las prestaciones. Correcto, lo dice la ley, pero la verdad demostrador de calle es que si vos no tenés el certificado de discapacidad, no franqueás la mesa de entrada de ninguna obra social. ¿Sí? Porque si no tenés que ir con la interpretación de la otra ley. Mientras que por la ley de discapacidad, de la 24901, tenés el certificado de discapacidad, ahí se acabó la historia. Entonces, ese tema es clave. El otro tema de la educación, con el certificado de discapacidad vos accedes a los apoyos educativos que se requieren, sea el módulo de maestro de apoyo o el módulo de equipo de apoyo a la integración escolar. La cuestión de la educación es muy compleja, pero siempre digo yo, la vara siempre es la misma. ¿Podés ir con tu hijo a una escuela? Tendrías que poder ir con todos tus hijos a una escuela. Si no, algo no está bien. Y remarco, poder hacerlo. ¿Sí? Poder hacerlo. Poder elegirlo. Porque el tema es que si no, uno siempre está como mercado cautivo de muchas cosas y transita por la vida con nuestros hijos con discapacidad por donde nos dejan y no por donde a uno le gustaría elegir cómo educar a sus hijos. Otros temas que no son menores son los temas de asignaciones familiares, pensiones, que también se pueden tramitar con los certificados de discapacidad. Algunas exenciones impositivas, las tarifas sociales en los servicios, ¿sí? En los servicios públicos, el transporte, que eso también es muy, muy importante, el transporte gratuito, mostrando el certificado. El certificado de discapacidad actual, porque cambió el formato, tiene en el certificado debajo como un troquelado. Entonces, en las nuevas versiones del certificado, uno corta ese troquel y ese es el pase de transporte. Si uno tiene el certificado anterior, el pase de transporte lo tienen que tramitar por separado. Y después otras cuestiones, como el libre estacionamiento en las calles y avenidas, que eso cuando uno tiene que llevar a nuestros chicos a terapia, que bueno, que puedas tener un lugar donde estacionar, porque a veces es muy difícil. Antes se daba solamente a un auto con patente, hoy te dan las placas, entonces no importa quién sea quien lleva a la persona a su terapia, puede tener la placa para el estacionamiento. Y después otras cuestiones para las cuales el certificado también está bueno, que es en cuestiones más culturales, el acceso a determinados espectáculos, espacios deportivos, programas de deportes, programas de turismo accesible. Y bueno, ese tipo de cuestiones. Recién te comentaba que me habían comentado, me había enterado, que en los casos de los abuelos que tienen nietos mayores de 18 sin cobertura social, con el certificado de discapacidad del nieto pueden afiliarlo a PAMI
Y eso es muy importante para que puedan acceder a la obra social. Cada arista que manejaste es un mundo en sí mismo y estoy segura que los que están viendo este programa empiezan a tener infinidad de preguntas sobre cada uno, ¿no? Pero me surgen algunas que son las típicas que surgen en charlas de café con otras mamás, otras familias que estamos transitando este camino. Y en lo que respecta a salud, esta cuestión de mi obra social me da tal cobertura, a mí me da 3 sesiones, a mí me da 8, como que las obras sociales fueran las que administraran los recursos para los reintegros por las prestaciones, para cubrir las prestaciones. Y esto no es tan así. ¿Quién es el que realmente financia las prestaciones médicas para las personas con discapacidad? Es el Estado. No es la obra social, es el Estado el que pone ese recurso, porque bajo la ley 24.901, justamente, estas prestaciones que se consideran que son a largo plazo y que llevan una determinada cantidad de financiación, las cubre el Estado. Justamente por eso se da el certificado de discapacidad. El sentido del certificado de discapacidad es también cubrir estas prestaciones que son a largo plazo y que son costosas. Por eso existe el Sistema Único de Reintegros, ¿sí? Que antes ha tenido otros nombres y en el futuro por ahí tenga otros, pero en definitiva es el Estado el que devuelve, por decir así, el dinero a las obras sociales o a las prepagas, porque es a los agentes de salud que trabajan con discapacidad. Este tema de la 24.901 es altamente judicializado, es muy judicializado porque tiene que ver con las interpretaciones que dan las obras sociales, que también tienen sus inconvenientes financieros, que es lo que no lo tiene en la Argentina, digamos, y forma parte de un problema mayor que tiene que ver con cuál es estructural y presupuestario, cuánto presupuesto se asigna a salud del presupuesto nacional. De ese presupuesto de salud, ¿cuánto se asigna a discapacidad? Y ahí empezamos a ver dónde están las cuestiones de las obras sociales. Una última pregunta que es como para redondear toda esta exposición que nos hiciste. ¿Cuáles consideras que son los desafíos a nivel jurídico en Argentina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué imaginas? Tenemos muchos desafíos, pero todos los desafíos se vinculan con adaptarnos a la Convención. Por un lado, con el cambio del Código Civil en el año 2015, ya el puntapié fuerte está dado, que es el tema de la capacidad de nuestros hijos con discapacidad, particularmente discapacidad intelectual, ¿no? El tema de ser capaces y que el juez nos diga, ir a decirle al juez exactamente lo que no puede. No es que no puede nada, porque si no venimos de que puede todo hasta que cumple 18 años y entonces después ya no puede nada. El tema, ahí más allá de las cuestiones jurídicas y de acceso a la justicia, que bueno, lo tienen que ver los especialistas, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista terapéutico, ahí confluye el desafío en este olvidado que es la transición a la vida adulta. No podemos los padres llegar a las 18 velitas y decir, ¿y ahora qué hago? No puede suceder eso, porque estamos en otro parámetro. Nosotros tenemos que preparar a los chicos para ser adultos, porque hoy cuando son adultos son plenamente capaces. Entonces, y no existe el poder hacerles, o sea, no debería existir, salvo casos muy puntuales, el que no puedan hacer nada, ¿no? Cambió el sistema de la curatela. Entonces, ahí hay un entrenamiento de transición a vida adulta que es muy desafiante, porque hasta hoy esa transición estaba en manos del concepto médico. Entonces, el cómo ser más grande, hasta tenías un acompañamiento para enseñarle a doblar la ropa. Todo eso, cuando uno se pone a pensar en sus otros hijos, uno le enseña esas cosas a los otros hijos. Entonces, uno se lo enseña a todos. Entonces, ese papá, esa mamá, ese familiar que está a cargo, tiene que estar entrenado en hacer distintas cosas y en cómo ir llevándolos. Nosotros a las familias le decimos, no te vas a olvidar nunca de nada si pensás en la convención. ¿Por qué? Porque la convención trata todo. Por ejemplo, tenés el artículo de transporte. O sea, todas las personas pueden viajar, está lo del libre pase, todo, ¿no? Tomemos transporte, que es un ejemplo fácil. Uh-huh. Entonces decís, bueno, ¿dónde estoy yo hoy parado? ¿Mi hijo puede viajar solo? No puede viajar solo. Ok.
¿Por qué no puede viajar solo? Porque es chiquito, ok, bárbaro. Porque se abruma, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a que viaje solo. Entonces, o hasta donde dé, porque puede ser un caso que se dé que no pueda viajar solo, ¿sí? O sea, en el final. Pero, digamos, hipótesis de máxima, que viaje solo. Hoy no lo hace. Ok, ¿qué vas a ir haciendo para que viaje solo? ¿Cuáles son tus planes intermedios de transición de vida adulta de tu hijo para que después pueda viajar solo? Cocinar. Hoy tenemos el microondas, tenemos distintas cosas que se pueden hacer. Está bien, es cierto. Uno puede pensar que hay ciertas cosas de la vida. 1/3 de la población argentina no tiene obra social. 1/3 de la población argentina es pobre. Y vos decís, bueno, no tengo el microondas, no tengo... Hay montones de cosas. Bueno, cada traje a medida tiene que pensarse con la realidad sociocultural de esa persona, ¿verdad? Y familiar. Pero pongo este ejemplo por decir, bueno, no se cocina solo, no puede cocinar solo. Bueno, ¿por qué? Y si puede hacerlo, ¿qué es lo que va a poder hacer? No se ata los cordones solos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pasos para poder vestirse solo? Uno empieza desde muy chiquitito, porque tampoco es algo que entra a los 12, 13 años, ¿no? Sí. Es decir, pero no importa dónde estés. Es otra cosa que le decimos a los papás. Tiene 20 y no lo hizo, bueno, no importa, que empiece. Empezá a hacer tu planificación. Porque esa vida adulta, esa adultez, cuando estamos hablando de trastornos o desfasajes en el desarrollo, no estamos hablando de cronología de vida, estamos hablando de fase evolutiva. Entonces, donde estés, empezás. Y a veces resulta que vos le atabas los cordones porque salías apuradísimo con la hora justa. ¿Sabes qué? Tomate 5 minutos más. Y aunque sea hacerle elegir el par de zapatillas que se va a poner. O elegir la remera. Enseñar a elegir es el primer paso. Entonces, y vuelvo a la convención, porque pues no te vas a olvidar de nada. Tenés la vivienda, tenés el tema de la familia, tenés el tema del transporte, tenés el tema de ir al cine, digo al cine, pero bueno, salir, ¿no? A la plaza. O sea, mucho de ese entrenamiento se suele hacer en los grupos de habilidades sociales, ¿sí? O los psicólogos. Es importante, eso es muy importante. Pero no nos olvidemos que los padres enseñamos. Porque también los médicos tratantes, que van cambiando su concepto, siguen arrastrando parte de ese paternalismo. Y probablemente te asignen un acompañante terapéutico o a un domiciliario, ya te digo, para que le enseñe a doblar la ropa. Cuando en realidad hoy vos te aprendés 2, 3 tips y se lo puedes enseñar vos. Y está bueno, ¿no? Y uno lo que tiene que entrenarlos es pensar siempre... Quiero que viva solo. Más allá de que haya casos, porque el espectro es muy amplio y hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice estas cosas, pero bueno, siempre hay que pensar el máximo. Y dentro del máximo decir, bueno, está bien, no puede esto, pero puede esto, ¿no? Y el máximo es que viva solo. Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos haciendo, ir compartiendo de la vida. Esa transición a la vida adulta creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ir de la mano de la construcción de la responsabilidad y esa responsabilidad es la que después deriva en la responsabilidad legal que pueda tener o no. Entonces, cuando llega a los 18 años, yo ya tengo un nivel de responsabilidad y sé qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y también, importante ponerse en la cabeza que no hay que decir que no puede hacer algo por razones hipotéticas. No, porque él no va a poder vender su casa. ¿Tiene casa? No. Entonces, ¿para qué vas a decir que no se pueda vender la casa si no la tiene? No hace falta. ¿Sí? Es decir, que siempre por las dudas, el que no por las dudas no funciona y no funciona más. Tiene que ser el no porque esto, no el por las dudas. Pero bueno, este es un desafío y es un desafío a todo nivel, a nivel familiar y a nivel legal, porque ese es el mismo concepto. Basta de jueces que te miran a vos cuando están hablando de la sentencia de tu hijo o tu hija. No es un potus, o sea, esa persona. Lo mismo las sentencias judiciales hacia las personas mayores. Las sentencias tienen que estar en lenguaje sencillo. Las personas tienen que poder leer. El juez le tiene que decir, señora, señor, o un jovencito, vos vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Es decir, la persona es la persona, no su representante. Entonces, ese es el gran desafío legal y por lo tanto social y familiar. Bueno, Paola,
Y algo también importante para mencionar y que quiero que nos cuentes, tiene que ver con la ley de autismo. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata la ley de autismo en Argentina. Bueno, la ley de autismo es el producto de un camino muy largo. Nosotros con TG de Padres iniciamos primero el pedido de la modificación de la 24901. Justamente estábamos hablando de la judicialización de esta ley y en particular era muy judicializada en las prestaciones de espectro autista. Por distintos motivos que tienen que ver con cuestiones legislativas, parlamentarias, no se pudo avanzar en el sentido de una modificación que mejorara la posición de nuestras familias. Y entonces, como era necesaria un soporte normativo, porque tanta judicialización era digamos, insostenible, se decidió ir por una vía de la ley especial, porque en realidad hay distintas formas de legislar y hay el sentido de la legislación de discapacidad en el mundo, ya que estábamos hablando de estos conceptos en general globales, es no hacer leyes especiales, sino leyes comunes. Por ejemplo, ejemplo fácil, ley de tránsito. La ley de tránsito tendría que salir promulgada, digamos, o sancionada, también habiendo pasado por una comisión de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad que van por la calle. Entonces, no tiene sentido hacer una ley para el semáforo para ciegos o el semáforo para lo que fuera, sino ponerlo en la ley de tránsito. Es la ley común, ¿sí? Es este concepto del diseño universal, ¿sí? Entonces, en el mismo sentido, se trata de evitar que haya leyes específicas, porque estamos tratando de que las leyes sean comunes a todos. Ahora, cuando eso no es posible, se hacen las leyes específicas. Y en este sentido, nosotros fuimos a buscar y juntamos firmas en todo el país y se solicitó para esta ley de autismo, que es la 27043. Y lo más importante en esta ley, porque sabemos que hay muchas cosas debatidas, es que las leyes pueden necesitar una reglamentación posterior que hable más finito, digamos, con los detalles, pero también traen cuestiones que aplican con la sola letra de la ley, ¿sí? La 27043 tiene de los dos tipos de artículos. Algunos en cuestiones de salud y educación y de desarrollo social que hay que debatir un poquito más y no está implementada, y en violación, porque cuando una ley sale, dice esta ley deberá implementarse dentro de los tantos días, ¿sí? 180 días. Esos 180 días pasaron hace muchísimo. Es decir, que hay una violación del Estado de cumplir con esa misma ley. Se necesita la implementación ya de esa ley y de otras reglamentaciones, como por ejemplo en la ciudad de Rosario o en otras provincias, que de pronto salen normativas, pero después no salen las implementaciones en los tiempos que la propia ley dice, ¿sí? O que la propia normativa dice. Entonces, ese es un tema, porque te dicen sí, se va a hacer y después es lo mismo que la nada, ¿sí? Pero volviendo a lo que sí ya es operativo, es que, por ejemplo, los diagnósticos en materia de espectro autista están de pleno derecho incorporados a lo que es el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio. Entonces, y otras cuestiones. Entonces, eso es muy importante. Saber que tu diagnóstico te lo tiene que cubrir la obra social o la prepaga o lo que sea, porque está dentro de lo que se llama el Plan Médico Obligatorio. ¿Qué es el Plan Médico Obligatorio? Es como la canasta básica de alimentos, ¿no? Es como la canasta básica. No hay ninguna obra social, ningún agente de salud que pueda evitar tener en su canasta esas cositas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del espectro autista está dentro de esa canasta común que tienen que tener. Eso es el PMO. También hay otras cuestiones operativas que son importantes, es por ejemplo la participación de la Comisión Nacional de Discapacidad, de la CONADIS, en todo lo que sea implementación. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo el cambio de cabeza, el cambio de paradigma. Y la convención trae un artículo que, dicho en fácil, es la frase: nada sobre nosotros sin nosotros. No se puede emitir una ley, una reglamentación, una normativa determinada sobre discapacidad sin sentar a la mesa a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a discapacidad. Porque sentarse atrás de un escritorio a decir cómo vos vas a vivir tu vida lo hace cualquier teórico.
¿sí? Pero eso no quiere decir que lo que se le ocurre detrás del escritorio es lo que a vos te resuelve la vida y te mejora la calidad de vida. Entonces, ese es el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil participen en las mesas de implementación. En el caso de autismo, nosotros estábamos participando, nosotros, digo, TG de Padres, y también otras organizaciones que, por ejemplo, que conformaban, y algunos profesionales que estaban trabajando a la par nuestra, tanto en el origen de la ley como hasta ahora, y que no están más en la mesa. ¿Sí? Y no está más en la mesa y está congelada la implementación. Entonces, estas cuestiones son importantes. Las menciono porque la verdad es que está en falta. El Estado Nacional está en falta en la implementación de esta ley. Pero hay cuestiones de esta ley que no necesitan ser implementadas porque ya son aplicables de pleno derecho. Entonces, para los que estamos en el colectivo del autismo, esta es una ley muy importante. Es muy importante y es aplicable, la 27043. Bueno, muchísimas gracias Paola por haber venido hoy. Hemos tratado temas súper interesantes, temas que dan para charlar muchísimo más. Al finalizar este programa, toda la audiencia va a poder acceder a distintos links con mayor información, sobre todo en lo que respecta a, que es otra gran pregunta que tiene que ver, cómo accedo a protección de mis derechos y demás. Bueno, al finalizar nos vas a brindar un poco más de información sobre dónde acceder a esa información. Te deseamos mucha suerte, muchas gracias. Yo como mamá, la verdad, te agradezco porque representás a un grupo que vos lo fuiste diciendo en toda esta presentación. Has ido allanando el camino a muchos, todo un grupo, sé, no solo vos, todo un grupo. Por ahí yo doy las gracias en representación de muchos padres que están viendo este programa y bueno, te deseamos todo lo mejor y a ustedes los veremos en el próximo programa de Aquí Ahora. Gracias.